Buenas de nuevo. Toca hablar de circunferencia y círculo, en concreto de la longitud de una circunferencia y del área de un círculo. ¿Por qué escribo circunferencia y círculo? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bien, pues vamos a ver. Una circunferencia es una curva. Es una línea curva cerrada. Esto es una circunferencia. ¿Qué es un círculo? Un círculo es una superficie, concretamente esta superficie encerrada por la circunferencia. Esa es la diferencia entre una y otra. La circunferencia es esta, el círculo es el interior, es una superficie. Esto no es habitual en los polígonos, que se utiliza el término polígono tanto para la línea poligonal cerrada como para la superficie que encierra, pero sí es así en este caso. Por eso hacemos esta distinción. Bueno, pues igual que hemos hecho hasta ahora con perímetros y áreas, vamos a hacer lo mismo con circunferencia y con círculo. La longitud de una circunferencia L es igual a pi por el diámetro, y si estamos hablando de radio, será igual a 2pi por r. Recordamos que si hacemos una circunferencia, vamos a distinguir que esto es lo que se denomina diámetro y esto, por otra parte, es lo que se denomina radio. Un radio es un segmento que une el centro de la circunferencia con un punto del exterior y el diámetro es una línea recta o el segmento que va de un punto a otro pasando por el centro. Eso es el diámetro. Pues bien, la fórmula es la siguiente. Pi por el diámetro o 2pi por el radio. Cuando hablamos del área del círculo, vamos a hacerlo primero con el diámetro. Pi por diámetro al cuadrado partido de 4, pero es mucho más común utilizar pi por r al cuadrado. Vamos a hacerlo, a corregirlo aquí. Bueno, vamos a dejarlo así. Y marcando esto, pi r cuadrado y 2pi r, que son las expresiones más comunes porque lo habitual es tener el radio, o al menos es muy sencillo, teniendo el diámetro pasar al radio. Vamos a poner algún ejemplo. Tenemos una circunferencia de radio r igual a 15 centímetros. Pues bien, la longitud de esta circunferencia será 2pi por r, donde r es 15, con lo cual 2 por pi por 15 serán 30pi, donde pi, y lo voy a escribir ahora, vamos a tomar el valor de 3,14,16. Esto lo voy a marcar porque hay gente que tiene el hábito de utilizar únicamente 3,14, 30 por 3,14,16, y con este número ahora es cuando ya podemos hacer un redondeo. En este caso nos vamos a quedar con 92,25 centímetros. Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos una rueda de un coche. De esta rueda sabemos el diámetro. El diámetro, este es el diámetro real de la rueda de mi coche, 64,3 centímetros. Pues bien, la longitud es pi por el diámetro, es decir, 64,3 por pi, y esto si hacemos el cálculo da 202 centímetros. Es decir, una rueda normal tiene una longitud, un desarrollo de 2 metros, 202 centímetros. Vamos a hacer ahora un ejemplo.
con el área. Tenemos un círculo de radio 3 centímetros. ¿Cuál será el área? Pues el área será pi por r al cuadrado, que es igual a pi por 3 al cuadrado, es decir, por 9pi. Si tomamos el valor de 3, 14, 16, lo que tendremos será 28,27 centímetros al cuadrado, centímetros cuadrados. Y esto es todo lo que podemos decir respecto a círculos y circunferencias. Vamos todavía a añadir una pequeña información más. Vamos a añadir la siguiente, y es la fórmula de una corona circular. No es muy necesario porque lo que sí es bastante intuitivo, con lo cual vamos a obtener la fórmula, pero ni siquiera es muy necesario, como digo. Vamos a ver. Una corona circular es la superficie encerrada entre dos círculos con el mismo centro. Aproximadamente en el dibujo, ¿de acuerdo? Ya se ve que no es muy preciso, pero tampoco es necesario, para eso es un dibujo. En donde denominamos al radio exterior R mayúscula y al radio interior R minúscula. Bien, pues lo voy a hacer un poco más en pequeño para que veáis por qué digo que no es muy importante la fórmula. Y es porque es sencillo de descubrir o de sacar en el momento. Si tenemos esta superficie, pues bien, esta superficie es igual a la superficie del círculo grande menos la superficie del círculo pequeño. ¿De acuerdo? Si además sabemos que este radio es R y que este radio es R minúscula, podríamos decir que la superficie, o el área, mejor dicho, de la corona circular sería el área de este círculo, es decir, pi r cuadrado, menos el área de este círculo, o sea, pi r cuadrado. Y si sacamos factor común pi, podemos decir que es pi por r cuadrado menos r cuadrado, es decir, radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado. Y aquí se ve cuál es la razón de haberla obtenido. Es decir, área de corona circular es igual a pi por r al cuadrado menos r al cuadrado. Repito, si no os queréis aprender esta fórmula, no es necesario. Ya veis que es sencillo de obtener. Y ahora voy a poner un ejemplo del libro. Tenemos este jardín. ¿Qué es esto? Pues esto es una fuente y un seto alrededor de la fuente, en donde la fuente tiene un radio de 2 metros y el seto tiene un radio, o mejor dicho, tiene un ancho de 1 metro adicional, con lo cual este radio total será de 3 metros y este radio será de 2 metros. ¿Cuál es el área de esta zona vegetal? Bien, pues el área de esa zona será área pi por r al cuadrado menos r al cuadrado, teniendo en cuenta que pi por r al cuadrado es igual a pi por este radio que hemos dicho que es 3 metros, 3 al cuadrado es decir 9 por pi, y pi por r al cuadrado es pi por 2 al cuadrado, es decir 4pi, con lo cual el área del seto
que es igual al área de la corona circular, será, si r cuadrado es 9, r cuadrado es 4, 9 menos 4, 5, es decir, 5pi. En este caso no lo tengo calculado. 5 por 3, 14, 16. 15,71. 15,71 metros cuadrados. Y con esto terminamos el ejemplo. Adiós.